El 4 de junio de 2008, a la 1:40 de la tarde, una cámara digital capturó una imagen que se convertiría en una de las más perturbadoras de la historia del crimen moderno en los Estados Unidos. En ella se ve a un hombre de 30 años, atractivo, con el cuerpo mojado, sentado en el suelo de una ducha de azulejos beige. Sonríe. Es una sonrisa de satisfacción, relajada, de alguien que acaba de tener una tarde agradable y no tiene ni la más remota idea de lo que está a punto de ocurrir. Esa fue la última fotografía que se tomó Travis Alexander con vida, menos de una hora después de que esa imagen quedara grabada en la tarjeta de memoria de su cámara. Estaba muerto. 27 puñaladas, una herida de bala en la frente y una incisión tan profunda en el cuello que el médico forense declaró en el tribunal que el cuchillo había llegado hasta la columna vertebral. El cuerpo fue encontrado 5 días después, el 9 de junio de 2008, por amigos que llegaron a su casa preocupados porque no se había presentado a una llamada de trabajo ni había respondido a ningún mensaje. Estaba en posición fetal dentro de la ducha. Las paredes del baño, el espejo, el lavabo y el suelo estaban cubiertos de sangre seca. El olor era insoportable. En la lavadora de la cocina, los investigadores encontraron una cámara digital empapada de agua. Alguien había intentado destruirla. Lo que no sabían es que la memoria de las cámaras digitales sobrevive al agua, al recuperar las imágenes borradas. Los técnicos forenses encontraron algo que no esperaban: fotografías de los momentos previos al crimen, de la escena del crimen, y una imagen tomada accidentalmente durante el ataque que mostraría el pie de la asesina mientras arrastraba el cuerpo. La investigación más mediática de la década estaba a punto de comenzar. Bienvenidos a Archivos Fríos. Hoy abrimos el expediente de Jodi Arias, una mujer que convenció al mundo de que era una víctima mientras planeaba un asesinato con la frialdad de un cirujano, y que, horas después de matar a su exnovio de 27 puñaladas, condujo 700 millas para acostarse con otro hombre. Esta es la historia de la calma después del crimen. Para entender cómo terminó Travis Alexander en el suelo de su ducha, primero hay que entender quién era Travis Alexander. Y para entender quién era Travis Alexander, hay que entender de dónde venía, porque la historia de Travis es, antes que nada, una historia de supervivencia. Travis Victor Alexander nació el 28 de julio de 1977 en Riverside, California. Su infancia fue todo lo contrario a privilegiada. Sus padres eran adictos a las metanfetaminas. No había estabilidad, no había seguridad, había pobreza, ausencia y ese tipo específico de caos que deja a los niños mirando hacia la puerta esperando que alguien adulto tome el control de la situación. Travis y sus hermanos terminaron en el sistema de hogares sustitutos, pasando de familia en familia, sin raíces y sin certezas. La persona que cambió ese panorama fue su abuela materna, Norma Sarvey, una mujer de fe inquebrantable, de carácter firme, que recogió a sus nietos y los crió bajo el techo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La fe mormona no fue para Travis una imposición religiosa, fue una salvación concreta. Le dio estructura cuando no había ninguna, le dio comunidad cuando estaba solo, le dio un lenguaje para hablar de quien quería ser en el mundo, en contraste directo con lo que había visto en su casa de niño. A los 19 años, Travis se convirtió en misionero. Viajó a Colorado durante 2 años a predicar, como hacen los jóvenes mormones comprometidos con su fe. Al regresar, se estableció en Mesa, Arizona, y construyó una carrera como vendedor y orador motivacional para una empresa llamada Prepaid Legal Services. Era carismático de una manera que no se puede enseñar. Tenía esa energía de los que han sobrevivido a algo difícil y han elegido transformarlo en combustible. Sus amigos lo adoraban, su iglesia lo respetaba. En las conferencias de ventas, era de los que llenaban las salas. Pero Travis Alexander cargaba una contradicción que lo consumía en privado. Era un devoto mormón comprometido públicamente con la castidad prematrimonial,
daba discursos sobre pureza, aconsejaba a jóvenes de su comunidad sobre la importancia de esperar al matrimonio, y al mismo tiempo, era un hombre de 30 años con necesidades que esa castidad no podía satisfacer indefinidamente. Esa tensión entre la imagen pública y la vida privada, lo hacía vulnerable de una manera muy específica, lo hacía fácil de manipular por alguien que supiera exactamente cómo usarla. Jodi Anarias supo exactamente cómo usarla. Jodi nació el 9 de julio de 1980 en Salinas, California. Su historia no tiene el drama de la de Travis. Sus padres eran trabajadores de clase media. No hubo pobreza extrema ni abandono documentado. Pero había algo en Jodi que sus amigos de la infancia y sus exnovios describirían con variaciones de la misma frase. Era difícil saber quién era realmente, porque siempre estaba siendo alguien más. Los psicólogos que analizaron su perfil durante el juicio hablaron de un trastorno de identidad profundo, de una persona que no tenía un yo estable y que llenaba ese vacío adoptando la identidad de los hombres de los que se enamoraba. Con un novio anterior se había convertido al budismo, con otro, había explorado la Wicca, no porque le interesaran esas filosofías en sí mismas, sino porque le interesaba el hombre, y adoptaba lo que él amaba como una forma de volverse indispensable. Cuando conoció a Travis Alexander, se convirtió al mormonismo en 2 meses. Se conocieron en septiembre de 2006 en una convención de Prepaid Legal Services en Las Vegas. Los que estuvieron ahí esa noche dicen que la atracción entre ellos fue inmediata y visible desde el otro lado del salón. Terminaron juntos esa misma noche en la habitación de un hotel, lo cual era exactamente el tipo de situación que Travis quería mantener en secreto de su comunidad religiosa y que Jodi, desde el principio, entendió que era su palanca de poder sobre él. Travis la presentó a sus amigos como una chica interesante que conocí en una convención. Sus mentores más cercanos, Chris y Ski Hughes, la recibieron bien al principio, pero en cuestión de meses empezaron a notar algo que no sabían cómo nombrar exactamente. Jodi siempre aparecía en reuniones donde nadie la había invitado, aparecía en eventos de la iglesia, aparecía en cenas de amigos, no de forma agresiva o escandalosa, sino de esa manera suave e incesante que resulta difícil de confrontar porque cuando intentas explicar por qué te molesta, suenas paranoico o injusto. Ski Hughes le escribió a Travis en un correo electrónico que el tribunal haría público años después. Algo en ella me da muy mala espina, no me puedo explicar exactamente por qué, pero hay algo que no está bien. Travis no escuchó, no porque fuera estúpido, sino porque Jodi le daba algo que nadie más en su vida le daba, la libertad de ser todo lo que la iglesia le decía que no fuera, y eso es un anzuelo del que es muy difícil soltarse. En junio de 2007, 9 meses después de conocerse, Travis Alexander intentó terminar la relación de manera formal. Le dijo a Jodi que no podía seguir así, que lo que tenían no era lo que él necesitaba para su vida, que tenían que separarse. Jodi escuchó, asintió, y se mudó a Mesa, Arizona. No le pidió permiso a Travis, no le avisó que lo haría. Sencillamente, un día apareció en su ciudad. Buscó apartamento cerca de su casa, se unió a su congregación de la iglesia, empezó a aparecer en los mismos lugares que él, con la regularidad de alguien que vive en el mismo vecindario porque, efectivamente, ahora vivía en el mismo vecindario. Era el año 2007, antes de que el término acoso tuviera la resonancia cultural que tiene hoy. Los amigos de Travis veían a Jodi y se incomodaban. Algunos le dijeron directamente que le preocupaba el patrón. Travis los escuchaba, asentía, y seguía viendo a Jodi en privado porque la relación sexual entre ellos no había terminado. Solo la etiqueta había cambiado, y Jodi lo sabía. Sabía exactamente lo que hacía y por qué lo hacía. Hubo incidentes que, vistos en retrospectiva, fueron señales claras de lo que vendría. En una ocasión, Travis encontró a Jodi dentro de su casa, sin haber sido invitada, mirando su computadora. Cuando le preguntó cómo había entrado, ella respondió con calma que tenía una copia de la llave desde hacía tiempo. Travis cambió la cerradura. Jodi consiguió la nueva llave de alguna manera que nunca fue del todo aclarada. En otra ocasión,
Travis llegó a casa y encontró a Jody dormida en su cama, simplemente ahí, esperando, como si eso fuera lo más normal del mundo. Sus llantas fueron pinchadas 2 veces, en distintas ocasiones, cuando él estaba saliendo con otras mujeres. Nunca se pudo probar que fue Jody, pero la coincidencia temporal era demasiado específica para ser accidental. La chica que le gustaba en ese momento también recibió un correo electrónico amenazante de una dirección anónima, describiendo en detalle lo que había pasado entre Travis y Jody, con la intención evidente de destruir la nueva relación antes de que comenzara. Travis le escribió a Jody, en mayo de 2008, 14 días antes de su muerte, el mensaje más brutal que jamás le había enviado. Lo hizo en respuesta a algo que ella le había dicho, y en ese texto no había ya rastro del hombre que alguna vez la había deseado. Había agotamiento, asco y miedo. Le dijo que era la razón por la que lloraba, que era la razón por la que sentía que tenía karma terrible, que era el ser humano más perverso que había conocido en su vida. Era un hombre que ya sabía que estaba en peligro y no sabía cómo nombrarlo. Para ese entonces, Travis había conocido a Mimi Hall, una joven de su iglesia con quien había salido varias veces. Era exactamente el tipo de mujer que Travis necesitaba mostrarle al mundo, devota, sin historial complicado, alguien con quien construir la vida que sus amigos llevaban años esperando que construyera. La había invitado a un viaje de trabajo a Cancún para finales de junio. Para Travis, ese viaje era también una señal interna. Estaba eligiendo seguir adelante. Cuando Jody se enteró de que otra mujer iría a Cancún con Travis, tomó una decisión, no la de alejarse, la de no permitir que Travis llegara a ese viaje. Lo que pasó en los 10 días previos al crimen no fue un arrebato de pasión, fue una operación planificada por alguien que pensaba con claridad y que creía, con la certeza de los narcisistas, que nunca sería descubierta. El 28 de mayo de 2008, alguien entró a la casa de los abuelos de Jody en Eureka, California, y robó varias cosas: un pequeño radio, un reproductor de DVD, $30 en efectivo y una pistola calibre .25. Jody fue quien llamó a la policía para reportar el robo. Habló con los oficiales con la tranquilidad de una víctima cooperativa. Firmó el reporte. Se fue. Meses después, el fiscal Juan Martínez demostraría en el tribunal que la pistola robada era del mismo calibre y tipo que la bala encontrada en la cabeza de Travis Alexander. Y demostraría algo más, que el patrón del supuesto robo no tenía lógica. Nada de valor real fue tocado. Las joyas de la abuela estaban intactas. La televisión estaba intacta. Solo se llevaron objetos específicos, incluyendo el arma. Era el robo de alguien que sabía exactamente qué venía a buscar. El 2 de junio de 2008, Jody condujo casi 4 horas desde Eureka hasta Redding, California, para rentar un auto. No lo rentó en su ciudad, donde la podían reconocer. Lo rentó lejos, con su propio nombre y licencia, porque aunque estaba planeando un crimen, no contemplaba la posibilidad de ser sospechosa. El empleado que la atendió en la agencia de autos testificaría, después que le había pedido específicamente un auto que no fuera rojo ni muy llamativo, algo que no llamara la atención en las carreteras. Antes de salir de California, llenó varios bidones de gasolina en distintas estaciones de servicio, pagando en efectivo cada vez. La teoría de la fiscalía fue que quería poder cruzar Arizona sin necesidad de parar a cargar combustible, para que su tarjeta de crédito no registrara ninguna transacción en ese estado. Quería que su rastro digital mostrara que había ido directo de California a Utah, saltándose Arizona por completo. También pidió prestada una cámara a un amigo. Tenía la suya propia, pero quería otra. Nadie entendió en ese momento por qué necesitaba 2 cámaras para un viaje de trabajo. El 3 de junio por la noche, Jody Arias condujo hacia el sur, hacia Arizona. Llegó a Mesa en las primeras horas de la madrugada del 4 de junio. No hay registro de que Travis la hubiera invitado. No hay ningún mensaje de texto, ningún correo electrónico, ninguna llamada en que le dijera que podía venir. Sus amigos más cercanos dirían todos lo mismo: Travis no la habría invitado esa semana.
con Cancún a pocos días de distancia y con el estado de su relación en el punto en que estaba. Pero Jody estaba ahí, y Travis abrió la puerta. Ese es quizás el detalle más difícil de procesar para quienes conocían a Travis Alexander, que a pesar de todo lo que había escrito sobre ella, de todo lo que sabía que era, él siguió abriendo la puerta. Los psicólogos que estudiaron el caso hablan de una dinámica de trauma bonding, de ese tipo de vínculo que se forma entre personas en relaciones destructivas y que hace casi imposible romper el ciclo, aunque la parte racional del cerebro sepa perfectamente que es necesario hacerlo. Travis Alexander abrió la puerta, y lo que pasó adentro quedó grabado, sin que ninguno de los dos lo supiera en ese momento, en la tarjeta de memoria de una cámara digital. Las imágenes recuperadas de la cámara digital de Travis Alexander contaron la historia del 4 de junio de 2008 con una precisión que ningún testigo humano habría podido igualar. Las primeras fotografías del día, tomadas cerca de la 1:40 de la tarde, muestran a Jody Arias posando. Son imágenes explícitas de carácter sexual que el tribunal tuvo que manejar con protocolos especiales. La sesión fotográfica continuó, los roles se invirtieron, y Travis posó también frente al lente. Había comida china sobre la cama. La tarde tenía esa atmósfera de intimidad relajada que resulta casi imposible de reconciliar con lo que vendría después. La última fotografía en que Travis Alexander aparece vivo fue tomada a la 1:43 de la tarde. Está en la ducha, con el agua cayendo sobre él, mirando directamente al lente con esa sonrisa que sus amigos reconocerían en el tribunal. Es una sonrisa genuina, sin tensión, de alguien que no tiene miedo, de alguien que no sospecha nada. Durante los siguientes minutos, hubo un periodo de tiempo que las fotos no registraron, pero lo que ocurrió después sí quedó grabado, de manera accidental, en 3 imágenes que los forenses analizarían durante meses. La primera imagen, accidental, muestra el techo del baño visto desde el suelo, tomada como si la cámara hubiera caído o sido arrojada mientras alguien la sostenía. Es una imagen sin sentido compositivo, el tipo de foto que ocurre cuando el dedo aprieta el obturador sin intención. La segunda imagen muestra el suelo de azulejos del baño, mojado, y sobre ese suelo, manchas oscuras y densas que los técnicos forenses identificarían inequívocamente como sangre. Sangre en grandes cantidades, la cantidad que implica una herida grave o múltiples heridas. La tercera imagen, la más perturbadora de todas, muestra desde un ángulo bajo el pasillo que lleva desde el baño hacia el dormitorio. En esa imagen se ve lo que parece ser el pie y la parte inferior de la pierna de una persona, arrastrando algo pesado por el suelo. La imagen está borrosa por el movimiento, pero está ahí. Esas 3 fotografías, accidentales, eran la firma involuntaria de lo que había ocurrido. Lo que los forenses reconstruyeron, basándose en la distribución de la sangre en las paredes, el suelo, el espejo y el lavabo, en la posición de las heridas sobre el cuerpo de Travis y en el análisis de las salpicaduras de impacto, fue esto. El ataque comenzó frente al espejo del lavabo, en el pasillo entre el dormitorio y el baño. Travis fue apuñalado por primera vez ahí. Tenía heridas defensivas en las manos y los antebrazos, lo que significa que intentó protegerse, que luchó, que no murió fácilmente. La pelea se movió por el pasillo. Travis retrocedió, cayó, fue arrastrado de vuelta hacia el baño. En el suelo del baño, agotado por la pérdida de sangre, ya sin fuerzas para seguir resistiendo, recibió la herida que el forense llamó catastrófica, una incisión profunda en el cuello, de oreja a oreja, que llegó hasta la columna vertebral y seccionó la tráquea, la arteria carótida y la yugular en el mismo movimiento. El disparo en la cabeza, según la evidencia forense, fue probablemente posterior a la muerte. Travis Alexander ya no estaba vivo cuando Jody le apuntó con la pistola calibre .25 y jaló el gatillo. El forense que declaró en el juicio contabilizó 27 heridas de arma blanca, más el corte en el cuello y la herida de bala. El fiscal Juan Martínez lo diría de esta manera durante sus argumentos finales: Travis Alexander murió 3 veces ese día. Cualquiera de las 3 muertes habría sido suficiente. Las otras 2 fueron superfluas. Las otras 2 no eran necesidad. Eran un mensaje. Después de que todo terminó,
Jodi Arias pasó tiempo en esa casa, limpió, no perfectamente, porque la escena era demasiado extensa para ser limpiada por una sola persona en poco tiempo, pero limpió lo suficiente para creer que había borrado lo necesario. Metió la cámara en la lavadora junto con ropa de Travis, esperando que el ciclo de agua caliente destruyera la tarjeta de memoria. Tomó las sábanas, los tapetes del auto desaparecerían también. Dejó, sin saberlo, una huella palmar ensangrentada en el pasillo, parcialmente borrada pero parcialmente legible, que contenía una mezcla de su ADN y el de Travis. Dejó un cabello con raíz en el suelo del baño. Dejó, en la tarjeta de memoria de la cámara, exactamente lo que había intentado destruir. Luego salió de la casa, cerró la puerta, subió al auto rentado, y comenzó a manejar hacia el norte, hacia Utah, hacia Rainburns, hacia la siguiente escena de una actuación que ya había comenzado. Rainburns era un compañero de trabajo de Prepaid Legal Services con quien Jodi había estado construyendo una relación de larga distancia durante los meses previos. Llamadas telefónicas que se alargaban hasta la madrugada, mensajes que se habían vuelto cada vez más personales, planes de visita que se habían ido postergando y que finalmente se habían concretado para esa misma semana. Jodi llegó a West Jordan, Utah, la tarde del 5 de junio. Llegó con más de 24 horas de retraso respecto a lo acordado. Le dijo a Rain que se había perdido en la carretera, que había dormido en el auto en algún lugar de Nevada, que el viaje había sido más complicado de lo esperado. Tenía vendajes en 2 dedos de la mano derecha. Le explicó que se había cortado con un vaso roto en el trabajo. Rainburns testificaría años después que Jodi parecía completamente normal, que llegó alegre, que hablaron de cosas cotidianas, que fueron esa misma tarde a una reunión de trabajo de Prepaid Legal Services en la que Jodi participó con normalidad, un poco tímida en el contexto de grupo pero amigable, sonriente, funcional. Nadie en esa sala habría adivinado lo que esa mujer había hecho menos de 24 horas antes. Esa noche, de vuelta en la casa de Rain, se recostaron juntos en el sofá y comenzaron a besarse. Rain describió ante el jurado esa escena con la incomodidad de alguien que sabe que lo que está diciendo suena imposible, que la intensidad escaló rápidamente, que Jodi era físicamente fuerte cuando lo abrazaba, más fuerte de lo que él esperaba, y que estuvo a punto de convertirse en algo más antes de que él, como mormón practicante que intentaba respetar sus valores, pusiera un límite. Mientras eso ocurría en Utah, Travis Alexander llevaba más de 24 horas en el suelo de su baño. Al día siguiente, Jodi le mandó un correo electrónico a Travis, con conocimiento pleno de que estaba muerto. El correo era casual, cotidiano, del tipo que se manda a alguien con quien tienes confianza. Después dejó un mensaje de voz en su teléfono, con la voz relajada de alguien que está bien, como si nada. El 7 de junio, Jodi devolvió el auto rentado en Redding, California. El empleado que lo recibió notó que los tapetes de piso habían desaparecido, que el vehículo había recorrido más de 2.800 millas en 5 días, y que en el tapizado de la parte trasera había manchas de un color rojizo oscuro. El 9 de junio, los amigos de Travis llegaron a su casa. Mimi Hall entró primero. El olor la detuvo en el pasillo. Llamaron al 911. Cuando los paramédicos llegaron y vieron lo que había en ese baño, la investigación por homicidio se activó de inmediato. Esa misma noche, un detective llamó a Jodi Arias por teléfono. Era una llamada de rutina, parte del protocolo de contactar a personas cercanas a la víctima. La conversación fue grabada. Jodi respondió con la voz rota de alguien que acaba de recibir la peor noticia de su vida. Lloraba, preguntaba cómo era posible, decía que no podía creerlo, que Travis era una persona maravillosa, que alguien que lo conociera tenía que haberlo hecho. Actuó con una perfección que habría convencido a cualquiera. Al final de la llamada, antes de colgar, hizo una pregunta. ¿Fue violento? ¿Sufrió mucho? Era la pregunta de una mujer que ya sabía la respuesta. Fue arrestada el 15 de julio de 2008, en la casa de sus abuelos en Yreka. Ese día, mientras esperaba sola en la sala de interrogatorios de la comisaría, las cámaras de seguridad la captaron haciendo una parada de manos contra la pared. Sola, en silencio, una parada de manos.
como quien mata el tiempo. Lo que siguió fue uno de los juicios más vistos en la historia de la televisión norteamericana. Jodi Arias tuvo 3 versiones. La primera fue la negación total, no estuve ahí, no sé nada. La segunda, cuando la evidencia forense hizo esa versión insostenible, fue la historia de los 2 intrusos enmascarados que entraron a la casa y la atacaron mientras ella estaba ahí. La tercera, y definitiva, llegó en 2010, lo mató en defensa propia, después de años de abuso físico y sexual que nadie más había presenciado ni documentado. Esta tercera versión fue la que llevó al juicio más largo y mediático que Arizona había visto en décadas. La defensa trajo psicólogos que diagnosticaron a Jodi con síndrome de la mujer maltratada y amnesia disociativa. Jodi subió al estrado y testificó durante 18 días consecutivos, respondiendo miles de preguntas con una fluidez verbal que desconcertaba incluso a sus detractores. Lloró en los momentos precisos. Fue dura cuando necesitaba hacerlo. Se presentó como víctima con la consistencia de alguien que ha ensayado el papel durante años. El fiscal Juan Martínez se convirtió en figura pública él mismo, un hombre pequeño y de voz potente que atacaba las contradicciones de Jodi con la precisión de un bisturí. Sus intercambios con ella en el estrado fueron vistos en vivo por millones de personas cada día. El juicio duró 4 meses. El jurado preguntó 200 preguntas adicionales a los testigos, algo prácticamente sin precedentes en el sistema legal estadounidense. El 8 de mayo de 2013, después de 15 horas de deliberación, el jurado encontró a Jodi Arias culpable de asesinato en primer grado con premeditación. La sala del tribunal estalló. Afuera del edificio, cientos de personas que habían seguido el juicio durante meses lloraban y se abrazaban. El jurado no pudo acordar la sentencia, tampoco un segundo jurado, convocado un año después. En abril de 2015, la jueza Cerris Stephens dictó ella misma la condena: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sin fecha de salida, sin opciones. Jodi Arias escuchó la sentencia con esa misma calma que la había caracterizado desde el principio. No hubo derrumbe, no hubo lágrimas genuinas. Hubo, según los que estaban en la sala, una expresión que era casi imposible de descifrar. Hoy cumple esa condena en la prisión estatal de Perryville, en Arizona. Vende dibujos a través de intermediarios. Recibe llamadas de admiradores. En una conversación telefónica grabada y filtrada a la prensa, alguien le dijo que probablemente era una de las personas más odiadas de los Estados Unidos. Ella respondió: está bien, tengo tanto amor llegando hacia mí que no puedo responderle a todos. Los hermanos de Travis Alexander, que no pudieron pagar su propio funeral y tuvieron que hacer una colecta, han pasado más de 16 años intentando seguir adelante. Steven Alexander, su hermano mayor, dijo en una entrevista que lo que más trabajo le ha costado no es el dolor de la pérdida, es que la persona que mató a su hermano sigue viva, sigue hablando, sigue vendiendo su historia, sigue existiendo en el mundo. Travis Alexander fue enterrado en Riverside, California, el 21 de junio de 2008. Tenía 30 años. No llegó a Cancún, no se casó con Mimi Hall ni con ninguna otra persona, no tuvo los hijos que quería tener, no escribió el libro que tenía planeado escribir. Solo quedó una fotografía de él sonriendo en una ducha, tomada a la 1:43 de una tarde de junio, que el mundo entero ha visto y que nadie que la haya visto ha podido olvidar. Esto fue Archivos Fríos, historias reales que el tiempo no logró enterrar.